Módulo 3. Mecanismos y herramientas del control social. En este módulo veremos tres temas importantes. Mecanismos de participación ciudadana para el control social, como denuncias, derechos de petición, solicitudes de información, acciones de grupo, entre otros. Segundo tema, configuración de hallazgos en el control social. Tercer tema, institucionalidad de los organismos de control. Igualmente, veremos las normas INTOSAI y OLACET, que son organismos de control fiscal superiores. Mecanismos de participación ciudadana para el control social. Primero que todo, analizaremos el derecho de petición. El derecho de petición se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política. Artículo que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. La Ley 1755 de 2015 reglamenta el derecho de petición. En su artículo 13 contempla lo siguiente: objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Dice el artículo 13: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito. Términos para resolver las distintas modalidades del derecho de petición. Se encuentran contempladas en el artículo 14 de la Ley 1755. Dice dicho artículo: toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Primero, las peticiones de documentos y de información 10 días siguientes a su recepción. Si no se contesta, se entiende por aceptada. Segundo, las peticiones de consulta 30 días siguientes a su recepción. Estos plazos se pueden ampliar máximo hasta el doble del previsto inicialmente. ¿Cómo se pueden presentar las peticiones? El artículo 15 de la Ley 1755 contempla: artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma o por escrito. ¿Qué podemos solicitar mediante el mecanismo del derecho de petición? Mediante el derecho de petición podemos solicitar información sobre la ejecución presupuestal, sobre las quejas y denuncias presentadas. Podemos solicitar copias de contratos, copias de informes. Podemos solicitar relación y destinación de bienes, avance de los proyectos. Podemos requerir a las entidades para que actúen específicamente en la vigilancia de la ejecución contractual o de un tema específico. En general, el derecho de petición es un instrumento que permite acceder con facilidad a la obtención de la información sobre las entidades públicas y sobre sus actuaciones. Un segundo mecanismo de participación ciudadana para el control social es la denuncia. ¿Qué es la denuncia? La denuncia, como definición en el control fiscal, está constituida por la narración de hechos constitutivos de presuntas irregularidades, por el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente. Puestos estos en conocimiento de los organismos de control fiscal y podrá ser presentada por las veedurías o por cualquier ciudadano. ¿Quién nos dice que podemos hacer eso? El artículo 69 de la Ley 1757 del año 2015. Mediante el mecanismo de la denuncia, se busca que las entidades, especialmente los órganos de control, investiguen hechos relacionados con la ejecución contractual, la ejecución presupuestal, el daño ambiental, la mala prestación de los servicios públicos, entre otras cosas. Tenemos otros mecanismos de participación ciudadana para el control social, como son la queja ordinaria, la queja disciplinaria,
la petición de control posterior excepcional, la solicitud de copias. Veamos qué es la queja ordinaria, en qué consiste. La queja ordinaria es la acción ciudadana para dar a conocer a los órganos de control una situación posiblemente irregular en el funcionamiento de los servicios a su cargo o inherentes a la misión de la entidad. La entidad tiene la obligación de evaluarla y darle el trámite correspondiente. Esta queja se puede presentar verbal o por escrito. ¿En qué consiste la queja disciplinaria? El concepto de queja parte de la denuncia que hace un ciudadano ante la autoridad competente de una irregularidad en la que se incurre por un funcionario público a fin de que ella inicie la correspondiente investigación disciplinaria y aplique los correctivos que sean del caso. Para eso es importante que veamos la sentencia T421 del año 2006. ¿En qué consiste la petición de control posterior excepcional? Es la facultad constitucional otorgada a la Contraloría General de la República para ejercer control fiscal en cualquiera de sus modalidades y acciones sobre cualquier organismo del nivel territorial, cuya competencia natural recae en el ente de control fiscal territorial, relevando a este de su competencia sobre los asuntos materia del mismo, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la ley. Es importante que para este tema veamos la resolución orgánica de la Contraloría General de la República número 5588 del año 2004. Es interesante e importante manifestar que cualquier ciudadano puede solicitar a la Contraloría de la República ejercer el control excepcional. Les sugiero, por favor, en la página de la Contraloría buscar la resolución antes mencionada. Solicitud de copias. Eso es el mecanismo que utilizan los ciudadanos cuando solicitan tener acceso a consultar y obtener copias de los documentos que reposan en los archivos o en la biblioteca de las instituciones del Estado, siempre y cuando no se encuentren sujetos a reserva de carácter constitucional o legal, o se afecte el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas, los cuales deben ser garantizados por el Estado. Solicitud de servicio. Este mecanismo se utiliza cuando el ciudadano solicita el desarrollo de actividades de orientación, formación, capacitación, control fiscal micro, control fiscal macro, expedición de certificados y publicaciones por parte de la Contraloría General de la República o de la Auditoría General de la República o de cualquier entidad del Estado sobre cualquier situación administrativa que adelanten las entidades de acuerdo con las funciones constitucionales y legales que le competen a cada una de ellas. Solicitud de consulta. Se presenta cuando el ciudadano realiza una solicitud de pronunciamiento sobre el alcance, la posición, dictamen o interpretación de la Contraloría General de la República o Auditoría General de la República con relación a un hecho, a una norma y demás asuntos de su competencia. Igualmente, esta solicitud de consulta se le puede realizar a cualquier entidad del Estado. Aquí resaltamos la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República en razón a que estamos hablando de control social que va muy enlazado como apoyo al control fiscal. Como mecanismo de participación ciudadana para el control social encontramos una figura que denominamos situación jurídica. Veamos en qué consiste. Es la solicitud ciudadana de informes o conceptos de otras autoridades que buscan la defensa de un derecho ante posibles amenazas, vulneraciones u omisiones por parte de las instituciones del Estado en el ámbito de sus competencias. Reconocimiento de un derecho. Es la solicitud que realiza un ciudadano con la finalidad de hacer efectivo él o los derechos que las disposiciones legales le reconocen jurídicamente. En el derecho de petición corresponde a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental en conformidad con las competencias constitucionales y legales de las instituciones del Estado, cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de un perjuicio invocado. Veamos a las auditorías articuladas como un mecanismo de participación ciudadana para el control social. ¿En qué consiste una auditoría articulada? Consiste en vincular organizaciones sociales en algunas etapas del proceso auditor con el fin de que ejerzan control ciudadano a la gestión pública. Son ciudadanos
capacitados con idoneidad personal y profesional y conocimiento técnico. Se rigen por los principios de confidencialidad, objetividad y responsabilidad. Viene ahora un bien importante como mecanismo de participación ciudadana para el control social, que son los comités de control social. ¿Qué son los comités de control social? Son organismos que ayudan a articular el control social con el control fiscal. Estos comités hacen seguimiento a los planes de desarrollo de los entes que manejan los recursos públicos. Veamos cuáles son las funciones más importantes de los comités de control social. A. Vigilar la gestión pública y la ejecución del presupuesto asignado a las entidades. B. Crear y organizar grupos de evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo y proyectos ejecutados y en general incentivar el ejercicio del control social. C. A través del control social identificar entidades y áreas vulnerables de las localidades y solicitar a los organismos de control adelantar las investigaciones correspondientes. D. Trabajar coordinadamente con los organismos de control. E. Informar periódicamente a la ciudadanía e instituciones sobre los resultados del control fiscal y sobre los correctivos adoptados por la administración a través de foros, talleres, seminarios o mesas de trabajo. F. Efectuar el seguimiento y evaluación de las tareas a las que se comprometen los miembros del comité. G. Proponer programas de capacitación para la comunidad en las áreas relacionadas con el control social y la evaluación de la gestión pública.